En este capítulo de la Guerra Sónica hablaremos de intensidad del sonido, de batallas de DJs y transducción del miedo. Hoy hablaremos del concepto de dominancia sónica. Este concepto, que va a tener una gran importancia en la Guerra Sónica, fue acuñado por Julián Enríquez para referirse a una experiencia sensorial que se da en el entorno de los Soundclash o los Sound Systems jamaicanos, pero que puede aplicarse a muchas situaciones en las que nos vemos expuestos a altas intensidades del sonido. Los Soundclash jamaicanos son una especie de enfrentamiento entre DJs que llevan su propia música y sus propios equipos de sonido y combaten en un campo de batalla en el que disputan el baile, los cuerpos y el hecho de poder atraer a la gente hacia esa fuente sonora desde la cual están emitiendo sonido. Lo hacen utilizando sonido a alta intensidad, a altos volúmenes, entre comillas, porque volumen no es un término propio de la física acústica, pero lo vamos a usar porque se entiende. Los conceptos más apropiados serían intensidad o amplitud del sonido. Entonces, ¿qué sucede con esta idea, con este concepto de la dominancia sónica? Con esa experiencia de una intensidad de sonido abrumadora que casi que no nos deja concentrarnos en otra cuestión que el mero impacto del sonido en nuestros cuerpos. Bueno, nos va a interesar justamente porque compone una forma no militar de utilizar sonido de alta intensidad para generar placer, para atraer y no para expulsar, para repeler o para generar el gesto centrífugo de un colectivo, es decir, para alejar a una multitud. Algo que venimos elaborando en la Guerra Sónica es el uso de armas sónicas que con sonidos de alta intensidad utilizan el sonido como fuerza para dañar, perturbar, alejar. En el caso de la dominancia sónica de los Soundclash, este efecto de los sonidos a alta intensidad, a altos volúmenes, lo que busca es atraer a la gente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una maquinaria audiosocial que no tiene el fin militar de repeler, destruir, ahuyentar cuerpos, sino justamente lo contrario, atraer cuerpos hacia un centro, hacia una fuente sonora. Esto es lo que llamamos en el video inicial e introductorio de la Guerra Sónica como tendencia centrípeta de un arma sónica. Esto es importante porque va en línea con lo que les decía. La Guerra Sónica no es una guerra por quien hace más ruido o quien daña más con el sonido, sino que es una guerra por el diseño de la realidad sónica misma, por la manera en que percibimos y experimentamos lo sonoro. En sí mismo, la dominancia sónica se puede entender entonces como este entorno vibratorio intenso en el cual los cuerpos resonantes, un concepto que también utiliza Enríquez, los cuerpos que vibran con esos sonidos, se convierten en transductores de esa energía. Es decir, la energía del sonido se transduce en energía cinética y de movimiento en los cuerpos. Y el concepto de transductor va a ser, quizás para mí, el concepto más importante de este capítulo, y me gustaría que se lo llevaran. Es un concepto que va a ir transversalmente desde lo social a lo tecnológico, desde lo cultural a lo técnico. Les voy a explicar rápidamente, en el caso de lo técnico, qué es un transductor. Un transductor es un dispositivo que convierte energía de una forma a otra, capturando una magnitud física, como sonido, presión, luz, temperatura, y transformándola, valga la redundancia, en otra forma de energía. Generalmente, en la era de la electricidad en adelante, los transductores van a estar presentes en infinidad de aparatos y artefactos. Sin embargo, más allá de los usos específicos de todos los tipos de transductores que hay, lo que nos interesa a nosotros es el sentido más amplio de transducción. Lo que nos interesa es algo elemental que hace el transductor: transforma. Traduce fuerzas en señales y señales en fuerzas. Por cierto, hay dos tipos de transductores: sensores y activadores. Un transductor que funciona como sensor y que está mediando nuestra comunicación ahora es el micrófono. El micrófono transduce fuerzas en señales. Tiene una membrana que se mueve cuando yo hablo y la hago vibrar con la fuerza de las ondas sonoras, que son ondas mecánicas, que produzco con mi aparato fonador, con mi voz. Esa membrana funciona como un sensor y produce una señal. Puede ser digital o en otro tiempo podría haber sido el surco de un vinilo o el dibujo de la cinta magnética de un cassette. Y luego, la placa de sonido que usemos, ya sea externa o la que trae la PC, también hace procesos de transformar esa señal, de traducir esa información. Por otro lado, tenemos los transductores activadores. Un caso muy fácil de explicar es el parlante, el altavoz, que justamente transduce esa señal y la transforma en una fuerza, en sonido que vibra a través de la membrana del parlante. Cuando hablamos de tecnología, es sencillo de entender el concepto de transductor, pero la aplicación interesante del concepto que hacen varios filósofos de la técnica y las tecnologías surge cuando prestamos atención al hecho de que nosotros mismos, los humanos y nuestros cuerpos, también funcionan como posibles transductores. Por ejemplo, escuchamos a través del tímpano y de nuestro sistema auditivo externo y medio,
que vibran producto de las fuerzas, el movimiento que genera el sonido, pero después esa fuerza es traducida en una señal electromagnética diferente en el cerebro. A su vez, también transformamos señales electromagnéticas del cerebro en sonido cuando hablamos. Entonces, nosotros también funcionamos como transductores. Uno de los filósofos que más ruido justamente ha hecho en los últimos años en filosofía de la técnica y la tecnología es Bernard Stiegler, escritor de Técnica y Tiempo, y se va a enfocar en el concepto de transductor y va a trabajar sobre este sentido amplio del transductor para pensar justamente la relación entre cuerpos y tecnologías, entre lo social y lo tecnológico. Él identifica que el lenguaje escrito, la escritura, es un proceso de transducción de nuestras memorias a otro formato, la piedra, el papel, etc. Y acá viene la parte importante, ya que justamente esto cambió nuestra experiencia del tiempo, nuestra experiencia sensorial y transformó por ende a la humanidad misma. Así que creo que aquí se ilustra un poco la potencia que tiene este concepto de transductor, tanto en el campo de lo tecnológico como de lo social, de lo cultural, como de lo técnico. Pero, ¿qué relación hay entre estos entornos de dominancia sónica del soundclash jamaicano, de un concierto, de un boliche, una discoteca y toda esta exposición a alta intensidad del sonido y el concepto de transductor? La idea es que la energía de estos entornos, donde el sonido de alta intensidad domina sobre los cuerpos, puede transducirse a movimiento y baile, y en ese proceso operar como un armamento sónico que cohesiona a la vez que nos liberamos de afectos tales como el miedo. Vamos de a poco. Y si hay algún distraído que se perdió hasta acá, reitero, el concepto de dominancia sónica surge del estudio de Julián Enríquez sobre la manera en que se experimenta sensorialmente el fenómeno de los soundclash de la escena jamaiquina de música vinculada al reggae, al dub y al dancehall desde los años 50 en adelante, donde los DJs llevaban sus propios sistemas de sonido y sus propias músicas y competían para ver quién lograba atraer más gente hacia esa fuente sonora, quién lograba hacer bailar más, quién, utilizando la música y este sonido de alta intensidad como instrumento, organizaba a las personas alrededor de esa fuente sonora. Y acá justamente lo que le va a interesar a Steve Goodman, el autor de La Guerra Sónica, este trabajo que venimos elaborando y explicando de a poquito, es el hecho de que los soundclash aparecen como una maquinaria audiosocial que difiere de estas típicas maquinarias y armas sónicas en las cuales veníamos viendo que el sonido se utiliza para destruir, repeler o generar este gesto centrífugo de un colectivo, de una multitud. A su vez, un concepto importante de este capítulo es el materialismo de bajos, o bass materialism en inglés, como le dice Steve Goodman. Este concepto tiene que ver justamente con el lugar que ocupan las frecuencias graves en todo esto. Para lograr este efecto de la dominancia sónica, para componer este entorno vibratorio intenso, se requiere una gran potencia de las sonoridades graves, de las frecuencias graves. Dice que es necesario el rol de todas las frecuencias, pero que los graves tienen una forma particular de afectar a los cuerpos más allá de la audición. Nos hacen vibrar. En particular, dice que a partir de estas experiencias lo que se va a generar además es un contagio viral, una propagación viral de una forma de percibir la música que bailamos. La idea de propagación viral también es central a lo largo de toda la guerra sónica. Y acá empiezan a cruzarse algunos temas que venimos trabajando. Lo que se propagó fue una utilización de graves, una configuración de la pista de baile, pero a su vez esa forma de usar los graves vino de la mano de un montón de ritmos atravesados por el mundo de la diáspora africana. No era cualquier ritmo. Esos graves que hacen vibrar nuestros cuerpos en la pista de baile y los conciertos de músicas populares llegaron, por ejemplo, de la mano del reggae, el dub, el dancehall, el R&B, el funk, el disco, el hip hop, el techno, y así podríamos seguir por un rato. Es decir, todos ritmos con una fuerte presencia de los colectivos afrodiaspóricos y sobre todo afroamericanos. Y aquí viene lo importante. Steve Goodman dice que no solo contagió una forma material de experimentar las frecuencias graves, o la música o el sonido, sino que lo que se contagió es un diagrama relacional, una forma en la que se coordinan los cuerpos y hacen nexo con esas vibraciones, una pequeña maquinaria audiosocial. Otra idea sobre la que no podemos dejar de hacer foco es la idea del cuerpo resonante. Ese cuerpo del que está hablando Julián Enríquez y Steve Goodman es un cuerpo que resuena con las vibraciones, un cerebro que transduce ondas sonoras a ondas electromagnéticas, un cuerpo que transduce sonido a baile y movimiento. Y justamente en línea con esto, el soundclash va a tener como búsqueda lograr algo que un autor llamado Elias Canetti va a nombrar como la multitud palpitante, que es justamente esta idea de la sincronización de una multitud a través del baile y el movimiento. Sin embargo, dice que esta sincronización no responde sobre todo a una cuestión visual,
sino que es también auditiva y táctil. Está compuesta de una sinestesia particular, es decir, de una combinación de los sentidos y la forma en la que percibimos a través de ellos. Esto lo señalamos porque es muy común en el mundo de la danza y en el arte de la coreografía que lo visual sea el principal ordenador del movimiento. En este caso, lo visual es importante, pero mucho más importante que la manera en que se ve cómo nos movemos es la manera en que nos conectamos con las vibraciones y nos organizamos. Y por otro lado, ¿qué relación tiene todo esto de la dominancia sónica, los soundclash jamaicanos, el materialismo de bajos y la pista de baile con la guerra sónica? Bueno, no sé si se acuerdan, voy a volver para atrás, pero este libro, que se llama Guerra Sónica, Sonido, Afectos y Ecología del Miedo, pone como una de las cuestiones centrales la idea de ecología del miedo. Lo que le va a llamar la atención a Steve Goodman y también a Enríquez es el hecho de que generalmente cuando hay un entorno vibratorio compuesto de sonidos tan intensos, en los cuales no se puede hacer otra cosa que ser abordado, abrazado, atravesado por completo por estas ondas sonoras, lo que resulta generalmente es que esta experiencia nos puede generar miedo o pavor. Estamos biológicamente programados para que un sonido de alta intensidad tienda a alejarnos. Por una cuestión supervivencial, tratamos de huir de esos sonidos de alta intensidad o al menos nos alertan. Pero en el caso del soundclash y los sound system, o en el caso de cualquier concierto al que uno va por gusto, todo lo contrario de generar pavor y miedo y alejarnos, nos atrae. Entonces van a identificar que hay una transducción de ese miedo en disfrute, la conversión de ese miedo inicial en placer. Y la idea de exorcizar el miedo que puede producir el mismo sonido o la realidad en la que vivimos es quizás la gran misión de este libro. Acá vuelvo a repetir algo que se mencionó en el capítulo introductorio de esta serie de videos. El miedo tiene un rol táctico y estratégico vital en la guerra. ¿Por qué? Porque afecta nuestra capacidad de tomar decisiones, de gestionar el conflicto. Resumamos todo. En este capítulo, Goodman nos habla de la idea de dominancia sónica como un entorno vibratorio intenso, como una experiencia que ubica principalmente como una experiencia que se daba en esas batallas sónicas en las cuales se disputaban cuerpos que bailan, nos referimos al soundclash jamaicano, pero también puede aplicar a distintos momentos en los cuales somos expuestos a sonidos de alta intensidad y que alguien intenta atraernos hacia esos sonidos. Todo lo contrario de alejarnos, ¿no? Y lo interesante de este contexto de dominancia sónica es que estos cuerpos resonantes que somos crean un nexo vibratorio específico en el cual se genera un exceso de energía que acaba por transformarse en el movimiento en los cuerpos de una multitud palpitante. Es decir, una multitud sincronizada y coordinada que transduce ese miedo inicial en otras formas diferentes de ser afectados, que pueden ser algarabía, festejo, celebración, en fin, una forma de exorcizar el miedo a través del sonido. Y acá una idea clave es la idea de sincronicidad y coordinación, lo cual siempre es una pieza clave en toda guerra. Y esto fue un capítulo más de la Guerra Sónica y un video más de la base sónica. Saludos.